De la Comisión de Salud de este martes 31 de mayo de 2022, que está citada entre las 17 y 19 horas. Como es de conocimiento de todos y todas las diputadas y diputados, en paralelo vamos a tener una sesión especial en la sala que está convocada entre las 17:45 y las 19:15. Así que vamos a suspender algunos minutitos antes de la votación de dicha sesión, o como tengamos a bien para poder participar al menos en esa instancia. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestra querida secretaria, quien dará lectura a la cuenta. Sí, se ha recibido un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que prohíbe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud. Un oficio de la ministra de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la cantidad de personas que han fallecido a causa de COVID y que contaban con 1 o 2 dosis de vacuna. Un oficio de la ministra de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa la situación de salud de un paciente de iniciales SDD. Un oficio del director del Servicio de Salud Metropolitano Central mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre los mecanismos internos con los que se cuenta para evitar el uso del nombre anterior o nombre muerto de pacientes trans que ya han realizado el cambio de nombre y género registral. Un oficio del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la carta recibida por parte de los estudiantes de 5º año de Medicina de esa casa de estudio, en la cual manifiestan su preocupación por la falta de horas de práctica clínica. Un oficio del subsecretario de Transportes, otro del de redes asistenciales y otro, y 3 de redes asistenciales, todos informan sobre la ley de presupuestos del año 2022. Un informe elaborado por la comisión, con la Biblioteca del Congreso Nacional en relación a un boletín sobre economía y la coyuntura económica nacional y escenario internacional. Mira, please. Una comunicación del vicepresidente de ASILFA, mediante la cual comparte un comunicado de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, ALIFAR, que reúne a más de 400 empresas farmacéuticas de 14 países latinoamericanos, y de la que ASILFA es actualmente miembro, en el marco de la celebración de la Asamblea Nacional, reunida en San Pablo los días 25 y 26 de mayo, que, como corolario de esa instancia, reafirman el rol esencial y estratégico de la industria farmacéutica durante la pandemia del COVID-19. Una derivación de solicitud de audiencia del diputado Patricio Rosas a fin de recibir a la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile, ADIMECH, para presentar los atributos de la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile con el objetivo de contribuir a una mejora constante en la atención del paciente a través de una regulación para dispositivos médicos. Una derivación de solicitud de audiencia del diputado también Patricio Rojas a fin de recibir a ASOVAPE, Chile, para exponer sobre el proyecto de ley que regulará los dispositivos alternativos con y sin nicotina. Una solicitud de audiencia del Movimiento Global Amnistía Internacional a fin de presentar informe desigual y letal, elaborado conjuntamente con el Centro de Derechos Sociales y Económicos y cuyo mensaje central es que los estados tienen que abordar temas estructurales con urgencia para salir de la crisis de derechos y de salud pública ocasionado por la pandemia del COVID-19 y evitar que éstas se repitan. Eso es todo. Muchas gracias, señora secretaria. Le doy la palabra a las señoras diputadas y señores diputados que quieran, por supuesto, hacer sus planteamientos. Diputada Bravo, diputado Rosa. Aquí está. ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta, diputado Rosa? La diputada. Sobre la cuenta y después pasamos a varios. Sí, sobre la cuenta, preguntar sobre el oficio que responde
la ministra respecto de las muertes por COVID con dosis incompletas. ¿Está disponible en la web para hacer? ¿Sí? Está disponible y es el oficio del abril del 2021. Ok, El oficio que nosotros preguntamos y que ellos están respondiendo. gracias. Perfecto. Diputada Bravo, diputada Cordero, Lilayu y Gasmuri. Diputada Gracias, Bravo. gracias, presidente. Quisiera ver la posibilidad, por su intermedio, presidente, de invitar a dos personas que estaban en una entrevista de un canal de televisión, que ellos solicitan incluso tener la posibilidad de plantear sus temas respecto de la ley de fármacos 2. Yo sé que ya no están en cámara, pero quieren ver la posibilidad de una ley de fármacos corta. Entonces, Ya. si los pudiéramos recibir, uno es Hernán Calderón, presidente de Conadecus, y el otro es Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias. Perfecto. Si nos pudiera hacer llegar los contactos y los sumamos a la tabla de invitados pendientes. Perfecto. Muchas gracias. Diputada Cordero. El micrófono, por favor, para que tengamos registro. Ahí. Gracias, señor presidente. He recibido una llamada telefónica de la viuda de un paciente, Marcos AC, oriundo de Antofagasta, quien padecía una fibrosis pulmonar, falleció a la espera de trasplante, el cual no se practicó por una supuesta enfermedad mental. Quiero oficiar al Hospital del Tórax para saber el número de pacientes en lista de espera para trasplante de pulmón, oficiar al Ministerio de Salud para saber el número de pacientes en lista de espera de trasplante y oficiar al Ministerio de Salud para saber la cantidad de mamógrafos con los que se cuentan a nivel nacional y su distribución por región. Ujú. ¿Hay acuerdo para enviar dichos oficios? ¿Hay acuerdo? Y no pedí el acuerdo para las invitaciones de la diputada Bravo. ¿Hay acuerdo también para ello? Perfecto. Muchas Diputada gracias. Gasmuri. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Miren, la semana distrital estuvimos en diferentes visitas a centros de salud y recogimos algunas informaciones que nos preocuparon muchísimo y que siendo bien concreta, en la visita que hicimos en el Cefam de la Florida, en la Avenida La Florida 6015, nos dimos cuenta que no hay separación de los pacientes con sospecha de COVID y el público en general. De acuerdo a lo indicado por los dirigentes de la Confusam, ¿cierto? La situación se repite en casi todos los centros de atención primaria en la comuna, y esto es muy grave porque estamos teniendo un promedio entre 4 y 5 horas de espera por atención en urgencia, y en ese rato de espera, de un promedio de 10 pacientes que van por COVID, 3 efectivamente están con COVID y han estado 4 o 5 horas en el mismo recinto que todo el resto de los pacientes que están esperando. Entonces, la verdad es que ahí como que pierde sentido toda estrategia que estemos desarrollando, porque si estamos generando esta situación de contagio evidente, nos parece muy preocupante, y esto se repite en todos los centros de salud. Y también se nos hizo ver la preocupación con respecto a la ley 20.919, el incentivo al retiro, ¿cierto? Porque estaría dejando sin beneficio más de 4.000 trabajadores y trabajadoras de los centros de atención primaria a nivel nacional. La ley termina el 2024 y ya no tiene cupos. Entonces, quisiera ver como comisión cómo pudiéramos abordar esta problemática, porque la verdad es que son muchos los trabajadores de la salud que se ven afectados por esta situación. Eso en cuanto a los puntos varios, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Entonces está pidiendo uno. Perdón. Con respecto a la primera situación planteada, podríamos quizás mandar un oficio al Ministerio de Salud para que nos explique cuáles son los protocolos o que nos indiquen cómo se va a solucionar esto, porque me imagino que no consideraremos un protocolo estar en una misma sala para personas que están contagiadas con COVID o que están con sospecha de COVID con el resto de las consultas de urgencia. Bueno, entonces un oficio para manifestar la preocupación Sí. ante lo que usted ha Sí, expuesto. y preguntar cuáles van a ser las medidas, porque entendemos que este es un problema de recursos finalmente, porque eso es lo que nos manifiestan los funcionarios. Entonces, ¿qué recursos podemos inyectar con velocidad, con celeridad, para poder separar los espacios en que están los sospechosos de COVID del resto de los pacientes? ¿Hay acuerdo en oficial en dicha materia? Acuerdo. Gracias. Y con respecto al segundo punto, yo no sé, señor presidente, cómo lo podríamos tratar, porque esta es una cosa pendiente con esta ley. No sé si podríamos pensar en una modificación de la ley o... Mire, yo tengo una forma para abordarlo, lo voy a plantear. Perfecto. Diputado Lilayu. Muchas gracias, señor presidente. Mire, la ministra de Salud, creo que hoy día
declaró en relación a la pandemia que, comillas, somos meteorólogos, en relación a que probablemente había un aumento de 11.000 casos diarios nuevos. Los chilenos y este diputado no entienden y aceptan de parte de la ministra esta afirmación y que de alguna manera banaliza e invisibiliza esta probable quinta ola de contagio. Entre la primera semana de marzo y la primera semana de abril del 2022, el ritmo de vacunación cayó un 50% desde 86.000 a 42.000 dosis diarias, alcanzando el nivel más bajo de vacunación en toda la pandemia. Si comparamos cifras durante el actual gobierno, se ha administrado un promedio de 83.000 dosis diarias. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se admitió un promedio de más de 123.000 dosis diarias, casi un 50% más. También, señor presidente, resaltar que la última semana de mayo aumentó el ritmo de vacunación llegando a 140.000 dosis diarias. Está lejos de las casi 300.000 dosis diarias que se administraron en promedio a mediados de marzo del 2021. El récord de la vacunación fue de 483 dosis el 15 de marzo del 2021. El 27 de mayo, señor presidente, del 2022 se da cuenta de más de 3,6 millones de personas rezagadas en su esquema de vacunación. Sin embargo, la situación es más grave aún, ya que esta cifra no considera, señor presidente, los 2,5 millones de rezagados que se quitaron por el cambio de metodología. Pese al aumento de casos, durante la primera semana de mayo se llegó al nivel más bajo de percepción de riesgo de toda la pandemia. 24% de los encuestados declaró estar mucho o bastante preocupado por el coronavirus, según CADEM. Durante el gobierno de Piñera, el promedio de percepción del presidente Piñera de riesgo, la percepción fue de un 57%. Creemos que la comunicación a la ciudadanía sobre el aumento del COVID y eventualmente una quinta ola es insuficiente, según mi opinión. Por lo tanto, señor presidente, solicito a usted citar la posibilidad a la señora ministra, señora Begoña Yarza, para que nos explique claramente la estrategia a seguir sobre estos temas, el plan concreto de adquisición de vacunas y otra estrategia con respecto a una probable futura ola pandémica. La verdad que me gusta pensar más en una estrategia sanitaria, señor presidente, que en la meteorología. Perfecto. Eso es. Sobre estos temas me gustaría saber, porque estamos viviendo un momento crucial, señor presidente, que queremos dilucidar y hacerle algunas preguntas directamente a la ministra. Bueno, vamos. ¿Hay acuerdo de invitar a la ministra en esta materia dentro de las próximas sesiones? ¿Hay acuerdo? Perfecto. Diputada Gasmuri. Bien, doctor. Pero tengo primero la palabra al diputado Palma, Por lo menos que preguntaste. la estaba pidiendo online. Diputado Palma. Sí, señor presidente, buenas tardes a usted y a toda la honorable Comisión de Salud. Estoy en pantalla para que me vea. Estoy a punto de ingresar a la ceremonia de graduación de mi hijo, como le comenté. Así que quiero excusarme. Yo voy a estar escuchando la ceremonia y en el momento que se produzca una votación, usted me indica, señor presidente, para poder hacer efectivo mi votación, ¿ya? Si es que la hubiese. Estoy en la Universidad de Diego Portales y comprenderán que estoy en una situación personal que es absolutamente impostergable. Perfecto. ¿Ya? Así que por su intermedio agradezco a la comisión la deferencia hacia mi persona. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Muchas Vamos. gracias. No se preocupe, diputado Palma. Yo entiendo que también tenemos conectado vía telemática a la diputada Astudillo y al diputado Romero, entonces haremos los buenos oficios de avisarles cuando toque sufragar en los proyectos que tenemos el día de hoy en tabla. A propósito, también aprovecho de saludar a quien nos acompaña, la ministra del Trabajo, Janet Jara. Gracias por asistir. Vamos a darle la palabra en su respectivo momento para los proyectos que la convocamos. Diputada Gasmuri, lo que quería plantear. Último punto, Vario, presidente. Me gustaría que pudiéramos invitar una próxima sesión, ojalá pronto, a representantes de las organizaciones de pacientes con fibromialgia. Me reuní la semana pasada con 70 agrupaciones de fibromialgia y en su coordinación nacional quieren ser representados por la señora Sandra Durán y por favor si pudiéramos recibirlos en esta comisión. ¿Hay acuerdo para invitarlos? Perfecto. Yo también tengo algunos puntos que plantear. Diputado Rosa, usted primero, por supuesto. Gracias, presidente. Se apagó. Ahí sí. Gracias, presidente. Quería solicitar
así como se solicitó justamente por el doctor Lilayú, la presencia de la ministra para que nos explique cuál es el abordaje que se está haciendo de esta quinta ola que estamos ya viviendo. También cuál va a ser el abordaje y cómo se está enfrentando la vigilancia de la Omicron BA4 y BA5, que se ha visto que son más patógenas y más agresivas, además de que se propagan igual de rápido que la BA2, situación que ya en otros países del hemisferio norte está generando un problema, como para agregarlo en la citación que se le va a hacer a la ministra. Eso por una parte. En cuanto a oficios, quisiera solicitar un oficio al Ministerio de Salud solicitando cuál es su postura respecto de la construcción de CESFAM para la región de Los Ríos, especialmente en el caso del CESFAM de Barrios Bajos de la ciudad de Valdivia, que tiene un diseño, que tiene financiamiento FNDR y que está detenido hace 4 años. Y por otro lado, si ha analizado un problema que existe en la comuna de Lanco, donde la atención primaria está inmersa dentro del hospital de Lanco, por lo tanto no está percapitada, y por otro lado hay un modelo que no está satisfaciendo las necesidades de la comunidad de Lanco y se está solicitando también ahí un CESFAM en la ciudad de Lanco. Ese es un oficio. ¿Hay acuerdo para oficiar? Perfecto. Y el otro oficio es en relación a los recursos de atención primaria de salud de apoyo a la gestión para la pandemia. Es una situación que conocimos a fines del año pasado cuando se despidió a una gran cantidad de personal a nivel nacional que estaba dando apoyo para la vacunación y que justamente también se conversó acá respecto a lo eficiente que significaba ese apoyo en la atención primaria y en los municipios, que hacía que se produjera mayor cantidad de vacunaciones mensuales, pero hoy día esos recursos no se han repuesto desde diciembre que se determinaron y los municipios han debido enfrentar con los recursos que tienen la vacunación y todos los alcaldes, por lo menos de la región de Los Ríos, han manifestado que hasta el día de hoy no han tenido ninguna noticia respecto a recursos para atención primaria de apoyo a la vacunación, entendiendo que todavía estamos en pandemia, estamos enfrentando una quinta ola y probablemente enfrentemos otra durante el año. Perfecto. ¿Hay acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Eso, diputado? Perfecto. Diputada Bravo. Igual les voy a pedir que en las próximas sesiones agrupemos todas las solicitudes en una sola intervención. Por favor. Perdón, presidente, y muchas gracias. Y por su intermedio también quisiera sumarme a los oficios al ministerio respecto de la reposición del CESFAM de Campanario de la comuna de Yungay, que lamentablemente sufrió un incendio en el verano de este año. También respecto a la implementación del SAR, del CESFAM Durán Trujillo de la comuna de San Carlos y de la reposición del CESFAM Federico Puga de la comuna de Chillán Viejo. ¿Hay acuerdo? Impecable. Me autodoy la palabra y quiero proponerle a esta comisión, primero, tener la posibilidad de una vez al mes hacer una de las sesiones especiales, dedicarla a un hospital o servicio de salud, a fin de poder ir evaluando cada una de las áreas territoriales de nuestro país. Y para partir esta por supuesto, iniciativa, plantearles que el 13 de junio tengamos una sesión especial en la comuna de Colina, el día lunes, para abordar el tema del hospital de la zona norte de la región metropolitana. Soy bien específico, que es de la región metropolitana, provincia de Chacabuco, y que tengamos a bien invitar a la ministra de Salud, al subsecretario de Redes Asistenciales, y citar al director de inversiones del Ministerio de Salud y al director del Servicio de Salud de esa zona, para conocer el estado actual de este proyecto y cuáles van a ser el camino que se va a seguir con respecto a este proyecto, que ya se ha dicho en múltiples oportunidades que es un poco vergonzoso, por no decir abiertamente vergonzoso, que se ha colocado 5 veces la primera piedra, y que de hecho el diputado Romero, que está presente, ha ingresado a una comisión especial investigadora que
entiendo yo que está en curso o está todavía recolectando las firmas. ¿Hay acuerdo para aquello? Perfecto. Pero me informaron, Sí. ¿se acuerda que yo les el otro día? Ya, averigüé bien. Como es un día de sesión ordinaria de la Cámara, Sí. hay que pedir acuerdo a comité, así que voy a mandar un oficio a comité pidiendo autorización. Podría ser presencial, por lo menos la alcaldesa de Colina tiene todos los buenos oficios para recibirnos con la mejor de las disposiciones en dicha comuna y así poder conversar sobre esta temática. Lo segundo, y también en línea con lo que plantea la diputada Gasmuri, de la situación que se está viviendo sobre todo en los centros de atención primaria de salud con respecto a la pandemia, es invitar a quien es presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es el alcalde Felipe Del Pin, que es presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, para que nos exponga sobre la situación de la atención primaria de salud a cargo de las municipalidades y su relación, por supuesto, con la pandemia y la situación actual. ¿Hay acuerdo con invitar al alcalde Del Pin? Perfecto. Y lo último, como es de público conocimiento por todos ustedes, el día lunes tuvimos la cuenta del Ministerio de Salud en el edificio Bicentenario, razón por la cual tuvimos que suspender la sesión especial que teníamos convocada para ese día. Tiempo que es bastante valioso, producto de que nos permite avanzar en las múltiples invitaciones que cada uno de las señoras diputadas y diputados plantean a esta comisión. Entonces les quería plantear que para no perder esa sesión, podamos, y después de algunas consultas, sobre todo de quienes son de regiones, realizarla vía telemática este día viernes de 10:30 a 12 horas. ¿Hay acuerdo? Perfecto. Me está pidiendo la palabra el diputado Romero y la diputada Cordero, ¿cierto? No. Diputado Romero. Gracias, presidente. Y saludo a todos los diputados y a la ministra presente. Yo solamente hacerle presente que me gustaría también que se extendiera dentro de los temas a consultar a la ministra una situación que me ha llegado información y que, bueno, lo salió pública también en un medio de prensa, que dice relación con las dotaciones que puedan haber de fórmulas de leche para los niños. Hay una situación que se está produciendo en Estados Unidos y que del cierre de una planta de la empresa Similac. Sería bueno también saber qué está pasando, porque muchas veces la verdad es que el día a día nos va comiendo, pero son situaciones que pueden llegar en algún minuto a afectar a la población y particularmente a los más chiquititos. Entonces, en ese sentido, presidente, hacer dentro de las consultas que se le haga también que haya algo relacionado con ese punto. Muchas gracias, presidente. ¿Pero es un oficio, es invitar? Es que lo que pasa es que no he hecho el oficio aún, pero yo lo que le quisiera es que dentro de las preguntas o de los formularios, de lo que se le vaya a consultar en las sesiones, ya que se están incorporando temas, también esté este tema, porque se le van a preguntar de muchas cosas y muchas veces, como le vuelvo a decir, el tema urgente nos consume también en estas noticias y esta información que empieza a llegar. Eso, presidente. ¿Le parece si lo oficiamos? Encantado, presidente. Sería porque esto es un tema de todos. Yo creo que nos sirve a todos preocuparnos de este asunto. ¿Hay acuerdo para oficiar en esta materia? Perfecto. ¿Algún otro señor diputado, señora diputada que quiera intervenir antes de pasar a la orden del día? Bueno, saludar también al señor Yanjet, que es asesor legislativo del Ministerio de Salud. Diputado, por su intermedio, no, muy breve, respecto del acuerdo que acaba de tomar, digamos, esta honorable comisión respecto al sesional día 13 de junio, le quiero comentar que recientemente las Comisiones Unidas de Educación, Salud y Mujer y Género del Senado de la República, que está viendo el proyecto de ley de trastorno espectro autista, también se tomó la decisión de realizar una jornada, todavía no era por definir, en la cual también está invitada la señora ministra. Lo quiero hacer presente para efectos de manifestar la disposición de la ministra, efectivamente ir a la actividad que usted ha mencionado, pero que por favor que podamos compatibilizar bien el tema de la hora, porque van a ser dos actividades presenciales que vamos a tener al mismo tiempo.
Afortunadamente la sesión de la ministra ese día va a ser en Santiago, entonces no tengo la posibilidad de movilizarme. Quería decir solamente eso, señor presidente. Perfecto, muchas gracias, señor Guiñet. ¿Algún otro varios? Si no hay más varios, pasamos a la orden del día, que tenemos como primer punto continuar la discusión y votar en general el proyecto de ley que establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado, como reconocimiento a su labor durante la pandemia del COVID-19 en las condiciones y con los efectos que señala moción parlamentaria de la diputada Cariola, boletín 14.943-11. Para este efecto, el día de hoy tenemos 3 presentaciones. La primera de la ministra del Trabajo, de la presidenta de la Secretaría de Salud de la CUT y la presidenta de Confedeprus. Y posteriormente pasaremos a votar este proyecto. Así que, ministra, primero que todo agradecerle por su presencia, muy contentos de tenerla acá y pues escucharla con respecto a este proyecto que nos ha abocado en las últimas sesiones, que finalmente viene a corregir un descanso que solo se entregó para el sector público y no al sector privado. Ellos lo tienen. No se preocupe. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las diputadas y los diputados presentes, así como también a los funcionarios del Congreso Nacional. Bueno, agradecerles la invitación y señalar que es muy importante el espíritu que promueve el proyecto de ley o moción que ustedes están discutiendo, toda vez que, sin lugar a duda, es necesario hacer tanto un reconocimiento al rol de los trabajadores de la salud durante la pandemia, como también generar justicia en cuanto a los reconocimientos explícitos que se hacen a través de este permiso laboral que se entregó a los funcionarios públicos y que no alcanzó a los trabajadores del sector privado. En ese contexto, sí hacer algunos comentarios que podrían tenerse a la vista para efecto ya sea de este trámite o del trámite siguiente, que nos parece que podrían complementar el proyecto de ley. En primer lugar, el proyecto de ley aborda materias relativas tanto a trabajadores de la salud privada, como en segundo lugar algunas materias relativas a lo que se denomina salud laboral. Y en ese contexto me refiero en particular al artículo 4 y al artículo transitorio que hice en relación con los contenidos de la ley 16.744 sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Y me gustaría poner al respecto en común con la comisión un par de antecedentes que creo que pueden tenerse a la vista para su consideración. En primer lugar, respecto de lo que el proyecto de ley contempla, ¿cierto? Y que es lo relativo al tema de la declaración, en términos generales lo voy a anunciar como una enfermedad de carácter profesional, la relativa al COVID, en el caso de este tipo de trabajadores. Quisiera señalar que es una materia que ya se encuentra relativamente resuelta por las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social. Debía a lo mejor haber partido un poco antes. La materia de salud laboral se encuentran de una u otra forma alojadas en competencia del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en particular a través de 2 organismos. Una es la SUCESO, que es la reguladora del sistema de salud laboral y de la aplicación de la ley 16.744, y el otro es un organismo ejecutor parecido en sus funciones a una mutualidad del sector público, que es el Instituto de Seguridad Laboral. Y la SUCESO en particular ha resuelto lo planteado en el artículo 4 propuesto, con sus instrucciones que, y por eso las tenía aquí a mano en el computador, presidente, por su intermedio, señalar que el 5 de marzo del 2020 estableció oficialmente la cobertura de la enfermedad por COVID de origen laboral. Y mediante el oficio 1482 del 27 de abril se instruyó la calificación del origen del COVID-19 en el personal de los establecimientos de salud, los que se encuentran expuestos como fundamento, ¿cierto?, a un alto riesgo de contagio en su lugar de trabajo debido a las condiciones del desarrollo de la pandemia y a las labores que realizan. Esto permitió determinar que el mayor riesgo de contagio al que se veían expuestos dichos trabajadores se encuentra presente en dichos lugares y es inherente a las funciones que desempeñan.
Por lo tanto, considerando lo establecido ya en el artículo 7º de la ley vigente 16.744 y lo establecido en el artículo 16 del decreto supremo 101, que señala que para que una enfermedad se considere como de origen profesional, es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo. Por tanto, al entender de esta cartera es una materia que ya se encontraría resuelta y es decir, entonces que los trabajadores de los establecimientos de salud que son contagiados con COVID laboral, se entiende de origen laboral, salvo que se demuestre lo contrario y que sería el mismo espíritu de la norma que se estaría mocionando, ¿ya? En este caso, lo que ocurrió en los hechos es que las estadísticas de salud laboral, que aprovecho de poner en común con la comisión, que se entregan año a año el día 28 de abril, que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, nos indican que durante el año 2021 se calificaron 14.751 enfermedades de COVID como de origen laboral y 136.824 contactos estrechos como de origen laboral, lo que hace que la cobertura tanto del subsidio por incapacidad laboral, más conocido como licencia médica, así como también la prestación recuperativa de salud en el caso de requerir, por ejemplo, hospitalización u otro tipo de tratamientos y exámenes, se efectúe con cargo al seguro de la ley 16.744. Y agregar aquí solo una línea. La ley 16.744 es una ley que forma parte de la seguridad social de nuestro país, en la cual tiene como objetivo efectuar tanto prevención de los riesgos laborales como recuperación y prestaciones de salud de las mismas, así como también prestaciones económicas. Se basa en un fondo solidario que comparte los riesgos a los cuales se ven expuestos los trabajadores con motivo de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, que se financia con una cotización del empleador y que actúa bajo un principio solidariamente completo, en el cual se comparten los riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores y que básicamente consiste en que las personas aportan, sus empleadores en este caso, de acuerdo a la capacidad contributiva, es decir, en función del salario, pero reciben la prestación que requieren en base a su necesidad. A ningún trabajador se le consulta cuando la enfermedad ha sido calificada como de origen laboral si tenía o no tenía fondos en su cuenta individual, porque no hay una cuenta individual, hay una cuenta colectiva. Y lo mismo ocurre en el caso de que el trabajador sufriere un siniestro de envergadura que lo haga calificar para una pensión de invalidez o incluso en el caso de una fatalidad para una pensión de sobrevivencia para sus beneficiarios legales. En ese sentido, el artículo 4 estaría entonces subsumido por las normas que ya contiene la ley 16.744. Y en este mismo sentido, respecto del artículo transitorio, es opinión de esta cartera que lo que se dispone respecto de un eventual gasto que podría haber en la rehabilitación, tanto física como psicológica, de los trabajadores y trabajadoras de la salud que presenten secuelas por las enfermedades profesionales, no requiere una imputación al presupuesto del sector público porque es el fondo de la ley 16.744 el que está destinado a otorgar dicha cobertura. En materia de los otros tres artículos, en general nos parece importante que se haga este reconocimiento. Sin perjuicio de aquello, creemos que ya sea en este trámite o en otros posteriores se puede avanzar en algunas normas procedimentales que lo pueden complementar. Y si me permite, presidente, por su intermedio, señalar que en el procedimiento podría incorporarse con cuántos días previos se debe dar aviso del uso de estos permisos, así como también dar la cuenta de la naturaleza de los 14 días, es decir, qué ocurriría en el caso que no se le otorgaran en el periodo de los 3 años. El trabajador lo pierde o eventualmente se le compensa económicamente, ¿ya? Por otro lado, en el caso de la ley anterior, la ley 21.409, se excluyó a las personas que prestaron servicio exclusivamente bajo modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, y en este boletín se deja en ese sentido amplio y por tanto el derecho a percibir el descanso reparatorio no distingue.
y más que en eso tener una opinión, desde el Ejecutivo hacer una consulta a los mocionantes si el espíritu es o no realizar distinción. Y finalmente agregar que es importante, como parte de la lógica en la cual se han estado construyendo las iniciativas desde la cartera que nos toca coordinar, convocar a las actorías sociales del mundo del trabajo a fin de conocer las opiniones en general de los proyectos de ley, elementos que entendemos que esta comisión ya habría considerado, porque entendemos además que estarían en audiencia, habrían estado trabajadores y empleadores, pero es una consideración que siempre es buena tenerla presente porque forma parte además de los elementos del trabajo decente al cual aspiramos como país, que tiene su base en el diálogo social tripartito. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Voy a dar la palabra antes de los siguientes expositores, por si hay alguna consulta que hacerle a la ministra, algún integrante. Bien, quedan 5 minutos. Bueno, vamos. Bueno, como decía en un inicio de la sesión, tenemos en paralelo desde las 17:45 la sesión especial en sala. ¿Les parece si suspendemos para dar quórum en sala y volvemos inmediatamente? ¿De acuerdo? Les explico a los invitados. Van a ser 10 minutos. Bueno, continuando con la tabla, primero la ministra del Trabajo tuvo que movilizarse a la sesión de la Comisión del Trabajo, razón por la cual las preguntas de los diputados y diputadas serán respondidas por otras vías, pero continuaremos con la discusión de este importante proyecto que es el descanso compensatorio del sector privado de salud, por lo cual le doy la palabra a la presidenta de la Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, quien viene en su representación, la consejera a cargo de esta Secretaría de Salud de la CUT, la señora Laura San Martín, que ya tenemos conectada. Señora Laura, la escuchamos hasta por 10 minutos para también tener un espacio para preguntas. Buenas tardes, presidente de la comisión, buenas tardes a los diputados, buenas tardes a todos los que se encuentran ahí en la sala y buenas tardes, Margarita, querida compañera Margarita. ¿Ya? Yo no soy la presidenta de la Secretaría de Salud, soy la encargada de la Secretaría de la Salud. No hay presidente de la Secretaría de la Salud, sino hay encargada de la Secretaría de la Salud de la CUT. Ya con mucho orgullo. Para aclarar, mi nombre es Laura San Martín Hernández y como dije anteriormente, soy la encargada de la Secretaría de la CUT. Primero, agradecer la invitación para exponer un tema que viene a hacer justicia con los trabajadores del sector salud del sector privado, que tan abandonados están, y sobre su proyecto de ley de descanso reparatorio, que nosotros como organizaciones de la salud, de la Secretaría de Salud, que agrupa más de 16 organizaciones de salud, era un proyecto que en un principio estaba para todos los trabajadores de salud del país, tanto del sector público como privado, sin distinción, porque la CUT ni los trabajadores de la salud, tanto público, el sector público, no hacen distinción en un trabajador público o privado. Los trabajadores de la salud tienen los mismos problemas, ya sea del sector privado o del sector público. Nos cambia el empleador, yo incluso que más los del sector privado. Entonces, la organización de los trabajadores y trabajadoras agrupados en esta Secretaría de la Salud, todos los trabajadores de la salud, hemos sido sujetos de fuertes condiciones laborales, lo que también ha impactado en la salud física y mental de todos estos trabajadores y trabajadoras, y esto quedó en evidencia en un estudio donde participó el sector salud del sector privado, tanto el sector público, que se hizo con docentes de la Universidad de Chile. Un estudio de desgaste emocional en los trabajadores de la salud en el contexto de la pandemia COVID-19 en Chile. Este estudio es uno de los estudios más representativos porque ha sido uno de los estudios, según lo he entendido, que más encuestas ha tenido contestadas y que más evidencia tiene. Y esto arrojó y evidenció que hoy los trabajadores del sector salud, tanto público como privado, fueron expuestos a riesgos psicosociales, daños psicológicos,
causado a los trabajadores y trabajadoras a razón de las labores que desempeñaron en los tiempos de la pandemia y siguen desempeñando, y muchos en condiciones precarias, lo que significó una grave vulneración de los derechos humanos en cuanto a su integridad psíquica en este estudio, que tuvo una amplia participación los trabajadores del sector privado. Entonces, este estudio evidencia, tanto para los trabajadores públicos y del sector público y privado, que tenemos los mismos problemas. Teníamos los mismos problemas en la pandemia. Muchos también abandonaron a sus familias al principio de la pandemia porque no se conocían los riesgos del contagio. Y muchos estuvieron solos y dejaron su familia en otro lado para poder prestar la salud que Chile necesitaba en ese momento. Y la pandemia significó también un costo altísimo para la salud de los equipos del sector, ¿ya? Prueba es la amplia gama de licencias de salud mental que existen a la fecha. Y también esta pandemia develó la fortaleza y las precariedades que tiene el trabajador de la salud, y que no somos cuidados por nuestros empleadores, tanto públicos como privados. Entonces, el cuidado a la salud ocupacional de los trabajadores sanitarios en la pandemia produjo una tremenda fractura, porque nos vimos expuestos a todas las deficiencias que habíamos tenido siempre desde el sector salud, que veníamos evidenciando los trabajadores de la salud y no habíamos sido escuchados. Y esto tanto en la empresa pública como privada. Nosotros lamentamos que en el proyecto de ley que benefició a los trabajadores de la salud del sector público, que en un principio era un descanso reparatorio y fuero laboral para todo el sector salud, tanto público como privado, pero el gobierno anterior no dejó dentro de este proyecto a los trabajadores del sector privado. Y lamentamos esa carencia de voluntad de parte del gobierno anterior para discutir la aplicación tanto del fuero laboral, que se encontraba inserto en el proyecto original, asimismo como la exclusión en ese boletín y ese proyecto de ley de los y las trabajadoras y trabajadoras del sector privado, bajo la lógica de que no era constitucional ni legal. Y nosotros como trabajadores de la salud del sector público, cuando se llegó a acuerdo con este proyecto y quedaron fuera los trabajadores de la salud del sector privado, se le solicitó al gobierno anterior que materializara este compromiso con los trabajadores y las trabajadoras del sector privado para buscar una alternativa que les permita este reconocimiento a la reparación como parte de la red integrada de la salud del combate del COVID-19. Eso se quedó solamente en las buenas instancias hasta que salió este proyecto de este Parlamento y de esta Comisión Salud, de que uno, como representante de los trabajadores y trabajadoras de la salud de parte de la Secretaría, agradece y esperamos que llegue a muy buen puerto. Bien. El sector salud ha trabajado en forma integrada y cada uno de los trabajadores estuvo expuesto a la misma sobrecarga laboral y han estado expuestos a los mismos riesgos psicosociales, los daños psicológicos, las mismas labores, tanto se ha hecho en el sector público y privado. Recuerden que la red se integró, entonces las labores que ejecutaban los trabajadores del sector privado eran las mismas que ejecutaban los restos del sector público. Entonces, para enfrentar esta pandemia, la única manera de enfrentar la pandemia y que vimos, se necesitó la articulación de la red pública, tanto como la de la privada, y todos los trabajadores del sector cumplieron, como dije anteriormente, las mismas funciones. Y ellos tienen, entonces, por haber cumplido las mismas funciones de los trabajadores y trabajadoras del sector privado, tienen ganado el derecho a este descanso reparatorio. No podemos tener trabajadores de la salud de primera y segunda clase. Trabajadores ya están expuestos a un empleador distinto que solamente tiene fines de lucro. Ya eso significa una carga para ellos. Hemos visto cómo las negociaciones colectivas en los compañeros y los compañeros de las clínicas han estado en huelga y estas grandes clínicas han tenido grandes ganancias y la última, la huelga de la clínica Indisa, que tenía como un 1 y tanto de aumento de sueldo. Entonces, este proyecto de ley es una medida extraordinaria para nosotros que busca reparar los efectos psicosociales de la pandemia, el derecho al descanso de estos trabajadores del sector salud que no han sido considerados en la reivindicación, en la primera reivindicación. Hoy el equipo de salud igual se encuentra desgastado porque hemos tenido que venir a cumplir, a suplir todo lo que se dejó de cumplir, pero además cumplir con el tema de la pandemia, que día a día
nuevamente suman y suman los contagios. Además que hay que tener en consideración que el equipo, tanto el sector público como el sector privado, está representado como más de un 70% por mujeres, de los cuales un 40% o más son hogares de una persona, o sea, jefas de hogares, ¿ya? Entonces, hay denuncia también de violencia y acoso laboral en el sector privado. Recuerden que en Viña, no tiene que recordar el diputado presidente de la Comisión de Salud, Tomás, que en Viña se suicidaron enfermeras en plena pandemia por el tema del acoso y el acoso laboral. Entonces, todos los trabajadores de salud somos esenciales, tanto el sector público como el sector privado. Nosotros tenemos que dejar nuestra familia para ir a atender a otros, pero no tenemos los cuidadores para los trabajadores de la salud. Para nosotros es súper importante que reivindiquemos al sector privado, que los sindicatos que vinieron a exponer acá del sector privado, encabezados por la FENASAT, que ellos puedan generar una mesa COVID en el sector privado, y ojalá se impulsara desde la Comisión Salud de la Cámara de Diputados para proteger la seguridad de los trabajadores, sobre todo de las mujeres que están expuestas a tantos riesgos, para ver el cuidado infantil, para muchos casos más los juicios que están en los tribunales que no son respondidos, el acoso laboral, la sobrecarga de trabajo, etcétera. Además, por ello, para nosotros como Secretaría de Salud, creemos que viene a hacer justicia este proyecto con los trabajadores del sector privado, y lo aplaudimos porque ellos se merecen el descanso reparatorio tanto como el sector público, y esperamos que este proyecto tenga que sea prontamente aprobado y que sea prontamente aprobado, y que estos trabajadores y trabajadoras puedan gozar de este descanso reparatorio que tanto se merecen. Agradecemos a los señores diputados, al presidente de la Comisión de Salud, que se dieron la tarea de presentar este proyecto, y esperamos que el gobierno le dé el patrocinio y que pueda ver la luz, y que estos trabajadores y trabajadoras puedan tener el merecido descanso que se merecen, y no se sientan como trabajadores de primera y segunda clase porque enfrentaron la pandemia tanto o más en peores condiciones que los trabajadores de la salud del sector público. Muchas gracias, presidente, y saludo a los compañeros y compañeros de la FENASAC que nos están viendo, y a los compañeros y compañeros de la salud privada. Muchas gracias, señora Laura San Martín. Le damos la palabra ahora a la presidenta de CONFEPROS, la señora Margarita Paz Araya, cuya presencia fue solicitada por la diputada Cariola y que es autora de este proyecto, y la cual, en primer lugar, tienen que ir todas las felicitaciones por su elaboración, y bueno, los otros diputados y diputadas de esta comisión nos sumamos a esta moción. Señora Margarita Araya, la escuchamos por hasta 10 minutos. Gracias, presidente. Saludar a todos los diputados y diputadas, y en particular, por supuesto, a la diputada Carol Cariola, quien, como bien usted señalaba, gestora de este proyecto, que nace también de una iniciativa de nuestra organización, y por lo tanto ahí creemos nosotros que como CONFEPROS podemos hoy día compartir también con ustedes algunas cosas que creemos muy relevantes. Primero quiero hacer una salvedad, lamento que la ministra no esté, pero creo que hay que hacer una salvedad primero en conceptos esenciales de este proyecto. Este proyecto no es un reconocimiento, este proyecto es una reparación, y creo que eso tiene que quedar consignado de forma clara, que es algo que el gobierno anterior no pudo comprender, ¿no? ¿Y por qué una reparación? Porque este proyecto viene a reparar algo, viene a arreglar, a compensar un daño que se ha provocado a partir de una vulneración de derechos. Los trabajadores y trabajadoras de la salud, al estar trabajando, desempeñando nuestras labores en tiempo de pandemia, lo que tuvimos fue un grave daño y una vulneración a nuestro derecho a la integridad psíquica. Y ahí hay que señalar que todos y todas tenemos igualdad frente a nuestras garantías de derecho. Y en ese sentido, el derecho humano a la integridad psíquica nos es transversal a todos los que habitamos este territorio, y por tanto no distingue entre trabajadores públicos y privados, sino que se debe proteger para todos y todas,
y ya las organizaciones internacionales nos reconocieron en primera línea como un grupo vulnerado que éramos los trabajadores y trabajadoras de la salud. En ese sentido, creemos que es sumamente importante considerar que tanto los trabajadores públicos como los trabajadores privados, considerando además que los trabajadores públicos estaban en el proyecto inicial presentado por la diputada Cariola, y era de carácter universal y además con un fuero laboral, como muy bien señalaba mi compañera Laura San Martín, y fue sacado, ¿no? Nos fueron dividiendo entre trabajadores de primera y segunda categoría. Si nosotros vemos las condiciones que llevaron a un daño en la integridad psíquica de nuestros trabajadores y trabajadoras, están todos de forma transversal, tanto en trabajadores públicos como privados. Hoy día tenemos un elemento central, que es el enfoque de género, ¿verdad? Las condiciones de género, donde más del 75% de la fuerza de trabajo de los establecimientos de salud somos mujeres. Y por tanto, tenemos adscritos roles de cuidado a los que tuvimos que sobrecargarnos para poder mantener el cuidado tanto en la familia como en nuestro rol de trabajadores y trabajadoras de la salud. Todos los trabajadores, públicos y privados, fuimos sometidos a turnos extenuantes, con una sobrecarga laboral altísima, trabajando en malas condiciones laborales, con pocos recursos y en un primer tiempo grande de la pandemia, con pocas medidas de protección para protección personal. Por tanto, estas sobrecargas y estas características están sumamente identificadas en los estudios que se levantaron en primera línea desde nuestra organización, donde nos tocó coordinar 2 estudios, uno de ellos con la Universidad Católica de Valparaíso, con una contundente evidencia, donde ya se señaló en mayo, en junio, de hace un tiempo atrás, ¿verdad?, al iniciar la pandemia del 2020, en mayo, en junio y después en septiembre, con un gran estudio que también tuve la oportunidad de participar, coordinando ese trabajo, donde tuvimos una muestra, como decía Laura, de más de 8.000 participantes. Una muestra que no tiene ningún otro estudio realizado a nivel nacional y probablemente muy pocos a nivel internacional. Y donde se determinaba claramente que los trabajadores y trabajadoras de la salud habían sido vulnerados en su integridad psíquica, ya que tenían síntomas que correspondían a un agotamiento emocional severo, donde se determinó que padecían un síndrome de burnout. Este síndrome de burnout es una enfermedad asociada al trabajo, ya reconocida el día de hoy a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el CIE-11, pero que hasta el día de hoy, a diferencia de lo que señala la ministra, no está reconocido dentro de las enfermedades profesionales por la ley 16.744. Por tanto, tenemos un ámbito de la salud mental de los trabajadores que no está reconocida, y también considerando que las administradoras en salud solo hoy día probablemente reconocen menos de un 10% de las enfermedades asociadas a la salud mental a razón del trabajo. Señalar en este sentido, diputados y diputadas, que es sumamente importante poder mirar la historia de la ley 21.409 que levanta la diputada Cariola, y hoy día mirar en consideración de lo que ha pasado con esa ley y de las razones y el espíritu que tenía esa ley, el cómo se inscribe hoy una ley que venga a reparar en justicia el grave daño que también han sufrido nuestros compañeros y compañeras de la salud privada. Sobre todo en este principio de reparación y en el principio de igualdad, que no distingue claramente formas contractuales ni establecimientos donde nos desempeñamos. Es así como lamentablemente nuestra ley, que es la 21.409, sí queda además con graves falencias, que son las que esperamos se consideren para que no sigan ocurriendo a nuestros compañeros privados, y que podamos, ojalá, establecer una forma en que podamos también venir a reparar estos vacíos que dejó la primera ley, ya que el gobierno anterior no tuvo la voluntad de avanzar en esta reparación para todos y todas, y mantuvo un espíritu de la ley que era solamente de beneficio y de reconocimiento, y no de reparación como nosotros hemos levantado y hemos emplazado, y que incluso significó, al menos de parte de Confedeprus, hacer una presentación a Naciones Unidas, a la Relatoría de Derechos Humanos, una presentación que fue acogida por la grave vulneración de derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Los elementos que hoy día están en la ley y que ojalá esperamos se consideren para que no tengamos la misma brecha que el trabajo público, es elementos tan esenciales como el teletrabajo, que ya mencionaba la ministra, y que claramente son esenciales.
Todo el personal que sostuvo la salud mental de los trabajadores de la salud a través, por ejemplo, de los call centers de llamada, trabajó por teletrabajo. Y hoy día ve mermado su capacidad de acceso a el reconocimiento, a los días de descanso reparatorio. Tenemos mujeres que a razón de cuidado tuvieron que acogerse al artículo 72 y no pudiendo realizar labores de cuidado, hoy día no tienen acceso a labores del trabajo, perdón, no tuvieron acceso a la ley de descanso reparatorio. Hoy día tenemos lagunas en nuestros trabajadores porque esta frase de la continuidad, que entiendo se repara en parte en este nuevo proyecto, deja fuera a muchos trabajadores y trabajadoras que por razones administrativas no se les dio continuidad en sus contratos, o que además se les cambió la fórmula contractual y se les contrató por empresa externa un par de meses y luego se les devuelve al sistema público y al no tener continuidad desde el concepto que está en la 21.409, entonces deja fuera el beneficio. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de terminar con las licencias médicas a través de la presentación, de la reconsideración de la Contraloría y podemos hoy día respirar tranquilos al considerarse las licencias dentro de la continuidad. Hoy día los reemplazos están no siendo garantizados en un espacio público donde los trabajadores y trabajadoras estamos sobrecargados, donde al igual que en la atención privada tenemos un índice de ausentismo en que va entre un 20 y un 30%, y donde eso claramente puede repercutir cada vez más en la continuidad de atención. Lo que nosotros esperamos efectivamente hoy día es que la ley que tiene que viene a reparar y viene a otorgar esta reparación a nuestros compañeros y compañeras de la salud privada, pueda avanzar considerando también todas estas brechas y vacíos que tenemos hoy día en la 21.409, que se pueda dar garantía respecto a la continuidad de este beneficio en cualquier forma de contrato que se esté trabajando y que ojalá podamos avanzar y considerar que aunque el trabajador esté en la parte pública o en la parte privada, se le otorgue este permiso en el lugar en que esté cumpliendo sus funciones. Hoy día nosotros esperamos además que exista un reconocimiento de que estamos hablando de una enfermedad. La salud mental es la segunda pandemia que tenemos hoy día en el mundo, no solamente en Chile. Y si no nos hacemos cargo hoy, tal como ya lo anunciamos con los primeros estudios en materia de síndrome de burnout, el índice de ausentismo va a aumentar, vamos a ir perdiendo personal calificado y vamos a tener más tasas de suicidio, tasas que se quintuplicaron en el tiempo anterior. Por tanto, nosotros como Confedeprus lo que queremos solicitar es que se reconozca que esto es un acto reparatorio, que se debe reparar el daño, la integridad psíquica de los trabajadores y trabajadoras, y también solicitar que se pueda realizar la modificación pertinente a la ley 21.409, que dejó graves brechas en materia de continuidad, de acceso a los compañeros y compañeras por teletrabajo y de garantía de reemplazos para acceder al descanso reparatorio, y que permita esto avanzar a la universalidad, considerando los criterios ya mencionados de reparación y de igualdad. Gracias, diputados y diputadas. Muchas gracias, señora Margarita Araya. ¿Alguna pregunta de los señores diputados y señoras diputadas a nuestras dos exponentes, la señora Laura San Martín y la señora Margarita Araya? No hay preguntas. Entonces, vamos, entiendo yo que la diputada Cariola... Tenemos al diputado Palma, pero yo entiendo que... ya, ok, ya. Bueno, presidente, sí, yo quiero primero valorar las exposiciones tanto de la Secretaría de Salud de la CUT, de quien está hoy día representando, también de la Confedeprus, de la señora Margarita, dar las gracias porque realmente ha sido muy importante la contribución que ellas han hecho en la elaboración de esta propuesta. También darle las gracias a la ministra del Trabajo, que se tuvo que retirar a la Comisión del Trabajo, pero creo que es muy importante las contribuciones que ella hizo, ¿no? Nosotros en algún momento incorporamos el artículo 4 dentro del proyecto de ley, haciendo alusión al reconocimiento efectivamente de las enfermedades laborales, a propósito de el vacío que había quedado en un momento por el no pronunciamiento de la suceso y la dirección del trabajo. Sin embargo, tal como la ministra acá lo refrendó, esto está resuelto por la vía de los hechos.
y es algo que dificultaría de alguna medida la tramitación del proyecto de ley. Hemos conversado con el gobierno, con la ministra de Salud, con la ministra del Trabajo. Se encuentra aquí un representante de su equipo de asesores. Y la disposición que ha mostrado el Ministerio hasta ahora ha sido de patrocinar este proyecto, al menos en términos de urgencia. Y creo que eso es bien importante porque independiente de la buena voluntad que nosotros como comisión hemos tenido, la tramitación de los procesos que vienen tienen que estar garantizados en términos de tiempo. Por eso, presidente, es que de manera transversal hemos generado 2 indicaciones para suprimir el artículo transitorio y el artículo 4 y para dejarlo sustancial, las voy a ingresar, del proyecto. Y yo quisiera sugerir a la comisión que hoy día, si bien estamos llamados a votar en general, como solamente quedaría incorporado lo restante del proyecto de ley, que lo pudiéramos votar en general y en particular para que el día de hoy lo pudiéramos despachar. Creo que estamos en condiciones de eso, considerando además que las indicaciones tienen una alta concordancia, digamos, con lo que acá ha manifestado la ministra del Trabajo, con lo que hemos conversado con el Ministerio de Salud, para que este proyecto de ley pueda avanzar rápidamente en su tramitación, si a la comisión le parece. Necesitamos acuerdo de todos los presentes para votar en general y en particular el proyecto a la vez. ¿Hay acuerdo para votar en general y en particular el proyecto? Perfecto. Entonces, entiendo yo que pasamos a la votación, entonces... ¿Vamos a votarlo en general? Sí, primero. Ya, en votación, con la indicación de la diputada Cariola. ¿En general? Bueno, y después vamos a Después esto. votamos en particular por último. Ya. Usted nos guía... ¿Le prendo aquí? No tenemos comparado, porque no hay nada que comparar. Pero tenemos el proyecto. Respecto de la ley. Ah, por supuesto. Sí. Ya. Quiero hacerles una pregunta. No creo que... Porque hay gente que No. necesita lo escrito. Yo entiendo. Sería bueno que se enviara, presidente, que se enviara al WhatsApp que tenemos el documento previamente a la sesión, si es que hay un proyecto de ley, si hay un comparado y si no el proyecto. El comparado siempre lo mandamos a los correos que es el institucional. Y los proyectos, bueno, están en la página web. No, sí, está bien. Sí, lo que digo es que si es posible... Siempre voy a escribir por lo menos unos 5 o 6 para la gente que lo necesite. Pero está bueno ponerse de acuerdo. Sí. Por ejemplo, yo ahora lo voy a para no Sí. no puedo depender de la luz. Sí, bueno. En votación, entonces, en general. Diputado Aedo, no está. Astudillo. Diputada Astudillo. Voy a tener que votar. A ver, vamos. Apruebo. ¿Me puede mostrar puede prender su cámara, por favor? Sí, deme un segundito. Sí, es un tema para ellos. Sí. Ya. Entonces aprueba usted. Así es. Bravo. Micrófono, por favor. Cariola. A favor. Ahora sí. Así es. Sí, pero yo escuché. Yo voy a argumentar mi voto, presidente. Quiero votar a favor de este proyecto de ley. Creo que es un proyecto de ley muy importante que viene efectivamente a hacerse cargo de un vacío legal que quedó de una exclusión arbitraria a los trabajadores y trabajadoras de la salud privada
creo que el rol que han jugado los trabajadores y trabajadoras en la primera línea de la salud en Chile hace necesario que tengan este reconocimiento, que es el establecimiento de un descanso reparatorio por 15 días. Creo que es muy importante lo que estamos haciendo el día de hoy, además, desde la Comisión de Salud, de avanzar con agilidad, con rapidez. Yo le quiero agradecer a usted, presidente, por haberse puesto la camiseta con esta propuesta, a todos los miembros de la Comisión de Salud, que además lo respaldaron tanto como mocionantes, como también aquellos que están votando a favor, porque creo que esta es una medida que viene a hacer justicia con todos y todas aquellas que pusieron su vida a disposición de darnos seguridad a todos los chilenos y chilenas en el momento más crudo de la pandemia durante todo este proceso. Por eso es que voto a favor de este proyecto de ley del que soy autora y que es la parte que faltaba de la ley que ya está vigente del descanso reparatorio para los trabajadores y trabajadoras de la salud pública. Andrés Celis. Sí, yo debo reconocer que tengo algunas dudas más bien de carácter constitucional. Soy uno de los firmantes, pero no me puedo negar a reconocer el esfuerzo de los trabajadores de la salud pública y privada, así que por una cuestión de conciencia, de moral, de ética, yo voto a favor. Diputada Cordero. Con mucho gusto voto a favor, porque es justo y necesario, como dicen en la misa de mi iglesia, hacer justicia con estos trabajadores. Muchas gracias a ellos y mi voto es favorable. Gasmuri. Por supuesto que a favor. Lila Yu. Yo también quiero fundamentar mi voto, igual que la diputada Cariola. Aquí, cuando existe la justicia y sobre todo en salud, aquí no hay colores políticos y en ese sentido nuestro sector político también reconoce la gran labor que hacen todos los funcionarios de salud. Esto es un equipo y en pandemia donde mucha gente que trabajó ahí fueron, yo dije, discriminados, muchos murieron y sus familiares también sufrieron. Yo creo que es un justo premio con esta moción, esta ley, y en ese sentido vamos a votar a favor con mucho gusto. Molina. Bueno, yo me sumo a lo que han dicho mis colegas acá, como trabajadores de la salud de toda una vida. No puedo más que decirles que los abrazo y que voto, por supuesto, a favor por este proyecto, y creo que esta es una señal muy importante de cómo los trabajadores de la salud, seamos del ámbito público, privado, semiprivado, lo que sea, estamos siempre en la línea y estamos siempre con una mirada hacia el cuidado y hacia lo que nos corresponde. Así que feliz, voto apruebo. Diputado Palma. Buenas tardes, agradecer la generosidad en su tiempo para un día especial para mí. Quiero felicitar a la diputada Carol Cariola por esta tremenda iniciativa, a los trabajadores y trabajadoras que se benefician, y agradecer también de la comisión la disposición transversal en beneficio de esta verdadera primera línea privada, si se quiere. Así que mi voto es absolutamente a favor de este proyecto. Muchas gracias. Romero. No está. Rosas. Bueno, quiero agradecer a Carol Cariola por no rendirse, porque en la legislatura pasada intentamos que este proyecto incluyese a los trabajadores y trabajadores de la salud privada, pero lamentablemente en el Senado fueron eliminados, y en este nuevo proyecto están incluidos nuevamente, y ahora con un respaldo que veo que es unánime casi en la comisión, y sobre todo entendiendo que en la pandemia, además de entregar su esfuerzo, trabajaron como una red integrada. Por eso esto es un beneficio que debió ser siempre integrado, y lamentablemente eso no se entendió, pero hoy día este proyecto viene a corregir una injusticia que ya que no se reconoció con algún bono
en dinero, se puede reconocer por lo menos con un bono en descanso, una forma de descanso, sobre todo por el esfuerzo que entregaron las trabajadoras y trabajadores también del sector privado en este periodo ya de 2 años de pandemia. Así que mi voto es a favor. Diputado Aedo. Ahí está, sí. Presidente, en primer lugar, antes de obviamente dar mi voto, quiero felicitar a quienes han tenido la fortaleza, la tenacidad de defender a los trabajadores, no solo del sector público, que representan una porción de todo el mundo que trabaja en el ámbito de la salud, sino que esa porción tan importante de trabajadores, hombres, mujeres, que trabajan en el sector privado. Permíteme felicitarte por tu intermedio, presidente, a una colega como Carol y a quienes estuvieron detrás de este proyecto, porque creo que esa tenacidad se la merece justamente la gente que estuvo en primer área, para no recordar líneas, de este trabajo que fue en beneficio de las personas en general, de todos los chilenos y chilenas, en todo el ámbito de la salud. Yo también aprovecho de decir, y este es un mensaje tal vez más político, en los que podemos tener diferencias, el valor de esa salud privada. Porque cuando reconocemos este descanso a los trabajadores del mundo privado, entonces también es constatar que la existencia de ese mundo y de esos trabajadores ayudaron a salvar vidas en el país y que ahí no hubo distinción ideológica en cómo atender. Lo quiero aprovechar de decir porque sé que esta discusión después va a ser una discusión mayor. Pero primero felicitar a quienes impulsaron este proyecto. Yo no solo a título personal, lo quiero decir a nombre de la Democracia Cristiana como jefe de bancada, que este es un proyecto que nos interpreta de un acto de justicia a los trabajadores, y sientan que la Democracia Cristiana va a estar en sala igual, aportando con su votación a un proyecto, porque es un proyecto que a nosotros nos hace todo el sentido a partir de la tradición histórica que hemos tenido, no de amarillismo, sino que de defensa de los trabajadores. Así que yo doy mi voto favorable a este proyecto, presidente. Agustín Romero, que lo veo ahí, o sea, veo el nombre. Agustín Romero. Ya, no está, claramente no está. Tomás Lago Marcino. Bueno, también argumentando brevemente mi voto favorable para aprobar en general este proyecto de ley, sumarme a las felicitaciones a la diputada Cariola por su perseverancia y para todos quienes trabajaron en la pandemia, este es un acto reparatorio por todo el peso de enfrentar la pandemia durante muchos meses, estar alejados de su familia, de sus seres queridos, de aguantar turnos agobiantes, no solamente por la extensión de esto y por el trabajo con un virus, que sobre todo en un principio se tenía muy poca información y que si ya a la opinión pública, a los ciudadanos y ciudadanas le daba mucho temor, a quienes trabajaron en la pandemia les daba el doble, porque estaban trabajando directamente con quienes estaban afectados con el virus y a pesar de ese temor, de esa incertidumbre, estuvieron ahí para atender a los pacientes que los requerían, por supuesto. Y muchas veces también, y creo que es importante recordarlo, no solamente con el peso de la responsabilidad, con el peso de estos temores, sino también con el peso de sus trajes. Porque para quienes cumplieron estas funciones se acordarán que estar cubiertos por una cantidad importante de plástico para protegerse era un calor inimaginable en estos turnos, más encima extenuantes y agotadores, donde muchas veces en las horas que estaban de turno no se dormía ningún minuto, se corría de un lado para otro, donde profesionales y trabajadores que en muchas ocasiones tenían a su responsabilidad
salas de menor complejidad tuvieron que tomar salas de mayor complejidad. Aquí hubo un avance significativo de aquellos médicos especialistas, profesionales, en salas generales que pasaban a tomar a su responsabilidad salas intermedias con cada una de las salas de alto flujo, unidades de cuidado intensivo, estudiar mucho en un muy corto periodo de tiempo para estar a la altura. Y creo yo que, al igual como lo hizo en su momento el descanso reparatorio del sector público de salud, esto viene a reparar la situación que se dio de no ser entregado al sector privado de salud. Así que, obviamente, mi voto favorable a este proyecto en buena hora y que podamos despacharlo de este Congreso Nacional en el más breve plazo, que esa ha sido mi voluntad, al menos en este espacio que es la Comisión de Salud, y esperamos que también la Cámara Revisora pueda tener la misma agilidad que hemos tenido en esta comisión. 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Ya. Entonces, ¿ahora van a votar en particular? Ahora procedemos, como está de acuerdo, a votar en particular. Ya, hay dos posibilidades. ¿Leo los artículos o los dan por leídos? Propongo Diputada Carila. votar los 3 primeros artículos, que serían los que permanecerían de manera conjunta, y hacer una segunda votación de las indicaciones de manera conjunta, ya que serían complementarias. En todo caso, las indicaciones, como es negativa, si ustedes votan en contra los artículos, es lo que corresponde. Se rechazan los artículos, porque la indicación Sí, es negativa. yo preferiría Lo que, vamos a hacer, prefiero pero- que votemos las indicaciones para que se supriman más que votar en contra de los artículos, porque en relación a la historia de la ley, preferiría que quedaran el suprimir la indicación a que rechacemos los artículos, porque no es que estemos en contra de esos artículos, sino más bien estamos modificándolos porque ya tuvimos respuesta de que esto está resuelto. Yo lo entiendo Sí. y lo voy a hacer presentación en el informe, Perfecto. pero en la sala se votan los artículos, no se vota la indicación Sí. negativa, es para que... De acuerdo, de acuerdo. Y luego tengo que explicar, porque si no van a pensar que hice mal el informe. Entonces, ¿cómo procedemos? Disculpe. Ya, los 3 primeros artículos. Vamos a proceder entonces a votar los 3 primeros artículos, dando por entendido que cada uno de los diputados y diputadas lo leyó previamente. Por la misma votación. Sí. A ver, sé si están alguien- todos. Está la diputada Cordero, votaría Sí, pues. en particular claro. el artículo 1 al 3. Así es, del 1 al 3. Sí, pero tengo que saber. Ya. No, vamos a tener que votar porque no están las mismas personas. Porque ella no está, ella votó acá. Y también no- se fue el diputado Celi. se fue ahí está Cordero. Diputada, ¿usted aprobaría del 1 al 3? Sí, sí, Ana María. Ya, pero faltaría Celi. Lo ponemos que no está nomás. Sí. Claro. Está Palma. ¿Usted, Palma, votaría también del 1 al 3 favorablemente? Absolutamente. Ya, hagamos eso. Favorablemente. Pues, lo ponemos que no estamos. Sí, claro, queda o sin sea, su lo hacemos voto. rápido. Ya. Sería 11 a favor, porque Romero tampoco está. ¿Romero no vota? No. Ya, entonces sería 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Y después están los artículos 4 y transitorio, ¿verdad? Exacto. Entonces se ha presentado una indicación para suprimirlos ambos. Entonces votamos. Por la misma votación. Procedemos a votar esta indicación, entendiendo que aprobando la indicación se suprime dicho artículo. Sí. Más que votar dicho artículo. Ya, por la misma votación, ¿verdad? Cordero y Palma de nuevo. Cordero está ahí ya, y Palma Palma no está. no está. Sí, sí estoy. ¿Sí? Ah, sí está. Ah, ¿qué dicen? Ya, entonces tenemos que y Daniela Astudillo, no sé, pues Danisa Astudillo. Ah, se equivocó también. Danisa Astudillo. Ahí viene el diputado Celi. ¿Sabe qué? ¿Por qué no Acá hacemos estoy. la votación Tengo y- problemas técnicos, pero aquí estoy.
Ya. Y Celis, mire, están aprobando del 1 al 3 por Sí, unanimidad yo estoy clarita. y rechazando el 3 y el 4 y el transitorio. Sí, sí. A favor. Ya, entonces lo mismo, aquí tenemos entonces 12 votos vamos a tener, porque ya, lo vamos a poner a este. ¿De Romero no? Sí, pues sí, ya lo sumé. 12. Sí, sí. Sí, 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 la sumé ya. Ya. Entonces faltaría el diputado informante. Esto, ustedes señalan que esto no va a Hacienda, ¿no? No. Lo que les quería preguntar, yo hace poquito. Bueno, Sí. ¿quién sería el diputado informante? ¿Diputada informante? Alcita. Cariola entonces queda como informada, diputada informante, y damos por aprobado en general, en particular el proyecto. Bueno, y considerando que estamos en sesión especial, hay acuerdo de los diputados y diputadas de que demos por terminada la sesión y que vayamos... Presidente. ¿Sí? Sí, no, solo muy breve, presidente. Yo quiero agradecer la voluntad de esta comisión. Creo que en esto, sin ninguna distinción de derechas e izquierdas, pasando por todas las representaciones políticas, votamos a favor de este proyecto y creo que eso es tremendamente valioso. Es muy emocionante, creo que para nuestra democracia este tipo de actos le hace muy bien, así que yo les hago un llamado a que no hablen del proyecto de la diputada Cariola, sino que de la Comisión de Salud, porque este es un proyecto que trabajamos de conjunto y que si los trabajadores y trabajadoras de la salud privada van a poder tener acceso a este derecho es gracias a esta comisión en su conjunto. Así que muchas gracias y ojalá tengamos el mismo respaldo en la sala una vez que este se vote. Muchas gracias, presidente. Diputado Vilayú. Yo no quería que se llame, yo digo diputado en la moción de doctor Lilayu. Ella no quiere. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.